En esta oportunidad me permitiré hacerles una introducción general sobre el marco internacional para la práctica profesional de la auditoría interna, en su versión más reciente, que es la del 2017. Este marco es emitido por el Instituto de Auditores Internos Internacional, conteniendo los principios que se deben cumplir para una adecuada ejecución del trabajo del auditor interno, con el propósito de cumplir las expectativas y requerimientos de todas aquellas estructuras organizacionales, entidades y personas, tanto internas como externas, que al final son usuarios de la información y trabajo realizado por el auditor interno. Se divide en dos grupos principales de guías, aquellas que se definen como obligatorias y las guías muy recomendadas. Estaremos viendo cómo se integra o a qué se refiere cada uno de estos elementos en el presente video. En primer lugar, nos encontramos con la misión de la auditoría interna, la cual nos explica qué es lo mínimo que deberíamos pretender ser o querer ser como auditores internos dentro de una organización. Para entender de mejor forma esta misión, primero debemos entender los siguientes dos elementos, que son la definición de auditoría interna y el código de ética, siendo esto la base bajo la cual se fundamenta la importancia del trabajo del auditor interno dentro de toda organización. En la definición que hace el Instituto de Auditores Internos y que encontramos en este marco, podemos observar lo que debemos ser y qué hacemos, lo cual implica que debemos ser independientes y objetivos, aspectos que conversaremos con más detalle más adelante. Asimismo, que debemos agregar valor haciendo observaciones y sugerencias que permitan mejorar las operaciones y la minimización de los riesgos asociados a las actividades propias de la organización. Un aspecto importante a considerar en esta definición es que para poder agregar valor como auditores internos dentro de una organización, en primer lugar debemos entender cuál es la estrategia de la organización, cuál es su alineamiento, cuáles son sus metas, para que nosotros como auditores podamos alinear nuestros planes de trabajo para sustentar y soportar esas estrategias, de tal manera de promover mejoras o sugerencias oportunas previas a la materialización de un riesgo o para ayudar al logro de los objetivos planteados por la junta directiva y la gerencia general. Continuando con los elementos de este marco, lo que debemos de considerar es que para lograr la confianza sobre el trabajo del auditor interno, en primer lugar debemos cumplir con el código de ética, el cual pretende promover el cumplimiento de cuatro principios fundamentales definidos en este marco, siendo estos la integridad, la objetividad, la confidencialidad y la competencia. Este último va relacionado con los conocimientos, aptitudes y experiencias que tenga el auditor para realizar el trabajo que le fue asignado. Un complemento importante de lo que hemos venido conversando es este apartado en el cual se definen los 10 principios fundamentales que deben estar presentes o cumplir con todos ellos por parte de la auditoría interna y los cuales de igual forma sirve para evaluar el nivel de calidad y aseguramiento del trabajo del auditor interno. Ahora bien, este marco se integra por un grupo de normas, que son las normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna, más conocidas como NIEPAI, las cuales se dividen en tres, siendo estas las normas sobre atributos, qué somos y qué debemos ser como profesionales, las normas sobre desempeño, qué hacemos y qué acciones debemos tomar, y las guías de implementación, cómo aplicarlas en un caso particular. La importancia de la NEPAI consiste específicamente en que explican el comportamiento que se espera que sigan los auditores internos, describen el proceso completo de auditoría interna y establecen la base para medir el desempeño del auditor interno. Ahora bien, según lo conversado, las normas se integran por las normas como tal, que contienen lo referente a los trabajos de aseguramiento y consultoría que el auditor interno debe realizar. Y cada norma contiene su propia guía de implementación que, como se indicó previamente, detalla el cómo debe aplicarse la norma. Este marco es un marco integral, lo cual implica que debemos analizar todos sus elementos para poder tomar un adecuado punto de vista y aplicarlo adecuadamente. Por ejemplo, cuando hablamos de la independencia y objetividad del trabajo del auditor interno,
la cual habíamos hecho referencia en la misión y en la definición del auditor interno. En primer lugar, lo que debemos de considerar es que todo departamento de auditoría interna debería contar con su propio estatuto de auditoría interna. Esto tomando en cuenta que en el mismo se incluye el propósito de la auditoría interna, por qué se formó, por qué existe un departamento de auditoría interna dentro de una organización, cuál es su nivel de autoridad, hasta dónde puede llegar a auditar, cuáles son las áreas y aspectos que puede auditar o a los cuales tiene alcance. Hacemos esta referencia porque en algunas instituciones hay unas limitaciones establecidas por la junta directiva o por el consejo de administración de la organización en los cuales no se le da acceso al auditor por determinadas razones, ya sea comerciales, estratégicas o de otro tipo. Es importante que eso se encuentre dentro del estatuto de auditoría porque esto también delimita la responsabilidad del trabajo del auditor interno, es decir, hasta dónde llega su alcance en lo que se refiere a la responsabilidad de las áreas que puede y debe auditar. Por consiguiente, se establecen los objetivos y la naturaleza de este departamento. Estos elementos nos permiten definir el alcance de las actividades de la auditoría interna, hasta dónde puede auditar, como hemos dicho, y qué resultados se esperan del trabajo del auditor, los cuales deben estar adecuadamente documentados para soportar su opinión, lo cual se materializa en un informe de auditoría, el cual debe ser breve, ordenado, debe tener una estructura adecuada, conclusiones claras y un plan de seguimiento para la mejora continua. Todos estos aspectos, si leemos las normas y guías que referimos previamente, nos garantiza la independencia y objetividad del trabajo del auditor. De igual forma, debemos de contar con el apoyo de la alta gerencia y la junta directiva o consejo de administración de la organización, lo cual garantizará la efectividad del trabajo de la auditoría interna. Otro aspecto que podemos analizar es, por ejemplo, cómo agregamos valor. La forma en que el auditor genera valor es a través de una preparación adecuada, es decir, contando con una aptitud y cuidado profesional en el desarrollo de sus actividades. Parte de lo mismo se hace referencia en el código de ética, donde se define también que debe tener conocimientos adecuados sobre las áreas que va a auditar. Educación continua, que hace referencia a que el auditor como profesional debe estar constantemente actualizándose sobre mejores prácticas y estándares aplicables a su carrera y a las áreas que tiene que auditar. Hacer una identificación clara de los riesgos asociados a las áreas y procesos estratégicos de la organización para soportar y dar u opinar oportunamente para la mitigación de riesgos o la mejora operativa de la organización. Cuando hablamos de aptitud, estamos hablando de la capacidad que tiene el auditor para aplicar el conocimiento teórico dentro de las actividades y trabajos que tiene que desempeñar, como las normas, procedimientos y técnicas. Cuando hablamos de profesionalidad, estamos hablando del conocimiento del negocio y no solo nos referimos a los aspectos legales y fiscales, también nos hablamos de los aspectos técnicos, comerciales y operativos de la organización, entre muchos otros. Las normas de igual forma establecen que el auditor, cuando no conoce un área específica o cuando se requiere un trabajo muy especializado, puede hacer el uso de un asesor externo o un especialista para actividades específicas. En este aspecto me gustaría hacer una pequeña reflexión. El hecho que las normas permitan el uso del especialista para actividades específicas donde el auditor no tiene los conocimientos, en este aspecto me gustaría hacer una pequeña reflexión. Si bien la norma permite que el auditor utilice los servicios de un especialista para complementar el trabajo del auditor en áreas donde no se tiene el suficiente conocimiento técnico sobre el proceso o área de negocio que estamos auditando, esto no exime al auditor de que investigue y adquiera los conocimientos suficientes para establecer los requerimientos y objetivos del trabajo que se le van a solicitar a este especialista. El peor error que podemos cometer es solicitar el trabajo de un especialista y tener
desconocimiento del 100% de los procesos o áreas que se van a auditar. Como mínimo, deberíamos de saber qué esperamos del trabajo de este especialista o qué resultados o cómo nos lo van a entregar y cómo vamos a trabajar o utilizar ese trabajo o ese informe para mejora de procesos, minimización de riesgos o ayudar a la organización al cumplimiento de sus metas. Todo esto nos permite saber cómo, como auditores internos, agregamos valor dentro de una organización. Otro aspecto importante que contempla este marco son las guías complementarias, que son documentos que proporcionan información de cómo conducir actividades de auditoría específicas, procesos, procedimientos, herramientas técnicas, programas, etcétera, que nos ayudan a la mejora del desarrollo del trabajo. Dentro de esta podemos encontrar las 17 guías de auditoría, tecnología e información y algunos otros documentos que nos ayudan a entender o a cómo implementar algunos trabajos de auditoría, como son las guías de práctica evaluación de la gobernabilidad organizacional del sector privado, la guía para evaluar la adecuación de la gestión de riesgos usando ISO 31000, la guía práctica de programas de auditoría antisoborno y anticorrupción, la guía práctica de auditoría ambiental del control, la guía práctica de gestión del talento o la guía práctica de la gestión de la continuidad del negocio, entre muchas otras que podemos encontrar dentro de este marco. Yo los dejo hasta aquí en esta pequeña introducción. Más adelante estaremos ampliando algunos aspectos más específicos de cada una de las normas, guías y aspectos de este marco que consideramos que nos ayudan a entender de mejor forma la función de la auditoría interna, la cual en la actualidad no se limita solo a la revisión operativa, sino también al alineamiento estratégico y a la gestión de riesgos. Gracias.